Bueno, buenas tardes. Soy Douglas Mendoza de Nicaragua y voy a compartirle una investigación que hemos hecho sobre historias de vida de padres jóvenes en Managua, la capital de Nicaragua. Esta investigación, historias de vida, es parte porque en Nicaragua queríamos organizar una campaña sobre paternidades y de poder compartir o conocer vivencias de hombres sobre el ejercicio de sus paternidades. Y alrededor de eso iniciamos trabajando con un grupo de 30 hombres papás de 18 a 30 años de 5 barrios de la capital de Managua. Hombres papás que unos estaban con sus parejas y otros que ya no vivían con sus parejas. Y alrededor de eso también, dentro de los 30 grupos, teníamos a 5 papás embarazados que estaban a punto de ser papás. Entonces, nosotros queríamos promover una campaña participativa que realmente pudiese mostrar esas otras paternidades y desde ahí poder pensar en qué acciones a nivel comunitario poder desarrollar y promover una campaña en todo el país. Con estos 30 hombres de estos barrios trabajamos con 10 sesiones. En estas 10 sesiones de trabajo comenzamos a compartir cuál era su vivencia alrededor de las paternidades y iniciamos por conocer sus historias personales. Y a partir de eso conocimos sobre el legado de sus papás. ¿Cuál era el legado que ellos tenían de sus papás, de sus padres, sobre esa vivencia que tuvieron cuando eran hijos? Y encontramos que este legado marcaba mucho su relación con ese ejercicio de las paternidades que tenían. Y encontramos que, aunque sus papás estuvieron ausentes, estaban bien presentes para ellos esa relación que tenían o no con sus hijos y con sus hijas. El legado que tuvieron de estos papás eran 30. De estos 30, 20 no vivieron con sus papás porque sus papás no habían asumido una paternidad con ellos y habían 5 que sí lo habían tenido. Y de estos 5, 2 eran papás ausentes dentro del proceso. Muchos de estos hombres en estas historias de vidas hablan sobre el abandono y la ausencia del papá. También ellos nos compartían esta historia de vida sobre el tema de la violencia, el maltrato que ejercían estos hombres que estaban presentes, todo el tema del alcoholismo, el uso de las drogas, y también nos hablaban de que sus papás eran mujeriegos, tenían muchas mujeres y por supuesto estos papás tenían muchos hijos e hijas que no los reconocían y por supuesto no tenían ningún vínculo. También estos papás que participaban nos hablaban de que el tiempo que podían compartir con sus papás eran solamente para maltratarlos, así que había violencia hacia los niños y hacia las niñas. Y en este caso de los 30 papás, uno de ellos nos compartía un hecho muy difícil sobre el tema del suicidio de su papá con relación al tema de la violencia. Por ahí iniciamos porque queríamos conocer cuál es la historia sobre el tema de las paternidades. Y dentro de estos 30 papás, ninguno de los papás estuvo preparado para ser padres. A muchos de ellos el tema cuando le dijeron que iban a ser papá, los agarró de sorpresa. Muchos de ellos tenían miedo, tenían pánico, se sentían culpables o lo rechazaban porque pensaban que este embarazo no era de ellos, y no porque no estuvieran seguros, sino por el tema de no reconocer o el temor al ejercicio de las paternidades. Y en esta vivencia del ser padres, estos hombres reconocen que una experiencia negativa para ellos es el tema de no hacerse cargo de los hijos por el temor de enfrentar esta realidad, porque eran estos papás que no estaban preparados para poder establecer una relación, un vínculo afectivo con sus hijos, con sus hijas, y por lo tanto rechazaban esta noticia de ser padres. Por otro lado,
estos papás no querían hacerse cargo de estos hijos. Y alrededor de eso también, como planteamos, buscaban excusas para no hacerse cargo porque habían tenido una experiencia negativa con su papá. Dentro de estas historias de vida también, los hombres reconocen que no tenían referentes masculinos de hombres que estaban ejerciendo las paternidades que los motivaran para poder promover este vínculo con su hijo o con su hija alrededor del ejercicio de la paternidad. Por supuesto también estos hombres que fueron padres, muchos de ellos, ninguno de sus amigos había tenido una experiencia positiva de ser papá porque ninguno reconocía este ejercicio de las paternidades. Con estas historias de vida, en estos 30 hombres, estas diversas experiencias de unos con otros les permitía poder reflexionar sobre o identificar cuáles son los temores de por qué no asumir el vínculo afectivo con el hijo o con la hija, y alrededor de eso también por qué buscaban algunas excusas de no hacerse cargo, porque no estaban preparados, era un embarazo que no lo habían planificado, fue una noche de tragos y ninguno de ellos lo había planificado. Entonces, dentro de eso hay un rechazo sobre el reconocimiento del ejercicio de la paternidad. Con estas experiencias de estos 30 hombres, en estos 10 barrios comenzamos a trabajar en estas 10 sesiones para poder reflexionar sobre cuáles eran los factores que los motivaban para poder cuidar a su hijo y a sus hijas. Y estos 5 hombres de los 30 que estaban compartían las experiencias positivas de cómo cuando asumieron su paternidad, el vínculo con el niño o con la niña los había transformado, el cariño los había transformado para poder establecerse o vincularse de otra manera con el niño o con la niña, y a partir de eso con nosotros hombres poder establecer una red de apoyo y de compartir la experiencia. Estos hombres no estuvieron presentes en ninguna de las etapas, en el embarazo, en el prenatal, en el postnatal, porque no estaban interesados por los temores, pero también alrededor de eso, porque ellos nos decían que tenían desconocimiento si se podía participar en el sistema de salud en Nicaragua. Con estas experiencias de las historias de vida, nos permitió tener o conocer estos ejercicios de estas paternidades, los imaginarios de estos hombres, para poder pensar cómo promover algunas herramientas prácticas para poder promover el ejercicio de otras paternidades. Entonces, con el trabajo de estas 10 sesiones, en estas historias de vida, nos permitió poder conocer otras experiencias de otros papás jóvenes que sí se han vinculado con sus hijos, que están promoviendo este ejercicio de la paternidad, e invitarlos a estas sesiones de los grupos para que los puedan escuchar. Y en ese momento comenzamos a diseñar un manual educativo, que es el programa P, el programa de paternidades, que está basado en esta experiencia del trabajo con estos 30 hombres en estos 5 barrios de Managua. Al mismo tiempo, en estos 5 barrios hicimos una línea de base con 393 hombres, porque queríamos saber si también habían otros hombres de estos barrios que pensaban de la misma manera. Y muchos de ellos coincidían de que el ser padre solamente es para poder cuidar a los hijos, pero un padre policía que castiga, que supervisa que ese niño crezca bien aunque no esté presente, que tiene una presencia de largo y llama por teléfono para ver si el niño o la niña se está portando bien, pero al mismo tiempo son estos hombres, en esta línea de base nos decía que no dedican tiempo para estar con los hijos, para estar con las hijas. Encontramos que los hombres que habían decidido el ejercicio de su paternidad tenían un vínculo con el niño o con la niña, tenían paciencia para poder cargar al bebé, pero no tenían paciencia con la madre. Por supuesto, descubrimos que había violencia hacia las mujeres en esta investigación. Entonces, por un lado, cómo poder promover el ejercicio de las diversas paternidades
con el vínculo hacia los niños, hacia las niñas y por supuesto vincularse con sus parejas o en el caso de los que ya no estaban con sus exparejas. Y con esta historia de vida que venimos trabajando en 10 sesiones, en 2 meses, esta línea de base nos permitió diseñar una campaña comunitaria